Hola a todos. En esta ocasión nos adentramos en un evento político. Nos han compartido un audio, una reunión del Centro Democrático con varios precandidatos a la presidencia, listos para analizar el estado actual del uribismo y su futuro. Totalmente. Y lo más intrigante, me parece a mí, es que este evento nos ofrece una vista panorámica del panorama político actual en Colombia, o sea, va más allá de los individuos. Analizaremos lo que dijeron Álvaro Uribe y los demás presentes, descifraremos sus palabras, ¿no? Y lo que podrían revelar sobre el futuro político del país. Uribe describe al Centro Democrático como una escuela itinerante de líderes, pero el audio utiliza una analogía peculiar. Una escuela de conducción sin graduados. ¿Qué te parece eso? Bueno, es una imagen que nos hace pensar, ¿no? Es como una escuela de cocina que nunca ha graduado a un chef. ¿Será que el partido depende demasiado de la figura de Uribe y no está cultivando nuevos líderes? Esa es una pregunta clave que surge al analizar este material. Y hablando de Uribe, es sorprendente cómo su presencia, incluso enfrentando cargos legales, sigue dominando el evento. Claro, esto nos lleva a una pregunta crucial para ustedes, ¿no? ¿Puede el uribismo sobrevivir sin Uribe? Y si es así, ¿cómo se vería? O sea, el futuro del partido está en juego. Para entenderlo mejor es importante que nuestros oyentes comprendan, qué es el uribismo. Buena idea. ¿Podrías explicarles un poco más sobre ese término? Claro, el uribismo no es solo un partido político, es un movimiento que gira en torno a la figura de Álvaro Uribe y sus ideas. Se caracteriza por una postura de derecha, con énfasis en la seguridad, el libre mercado y una posición firme a grupos guerrilleros como las FARC. Ha tenido una gran influencia en la política colombiana en las últimas 2 décadas. No podemos ignorar el uso recurrente del término mermelada en el audio. Se usa para criticar al gobierno actual, pero no es un problema que ha existido en la política colombiana, por mucho tiempo. Tienes razón. Mermelada se refiere al clientelismo político, ¿no? A los favores y beneficios que se intercambian por apoyo político. Es una práctica que genera desconfianza y cinismo en los votantes, sin importar qué partido esté en el poder. Y aunque se usa para criticar al gobierno actual, es cierto que es un mal endémico en Colombia. Exacto. Ahora, profundicemos en los comentarios específicos de algunos de los presentes. Empecemos con Miguel Uribe Turbay, quien propone no pagar a los maestros que se en huelga. Álvaro Uribe tuvo que limpiar esta declaración. ¿Cómo interpretas esto? Bueno, la propuesta de Uribe Turbay, aunque suena atractiva para algunos, es inconstitucional e ilegal. Revela una falta de análisis profundo sobre los problemas educativos. En lugar de buscar soluciones reales a las causas de las huelgas, opta por una medida populista que no resuelve el problema de fondo. Interesante. Y luego tenemos a María Fernanda Cabal, quien confiesa abiertamente su aversión a la escuela. ¿Qué nos dice esto sobre ella como política? Este tipo de declaraciones, aunque parezcan anecdóticas, revelan una falta de estrategia política y electoral. En un contexto donde la educación es un tema central, expresar abiertamente una aversión a la escuela puede interpretarse como una falta de sensibilidad hacia las necesidades del sector educativo y del país. Y no olvidemos la peculiar forma de hablar de Paloma Valencia. ¿Crees que esto afecta su imagen como política? Su forma de comunicarse, con un tono elevado y cierta dificultad para modular su voz, puede proyectar nerviosismo o falta de control. La comunicación no verbal es tan importante como el mensaje, y en este caso, la forma de hablar de Valencia podría restarle credibilidad. Parece que la imagen y la forma de comunicar son tan importantes como el contenido del mensaje, especialmente en política. Hablando del contenido, ¿te sorprendió la falta de propuestas concretas en este evento? Se siente más como una reunión de agitadores políticos que un espacio para presentar ideas. Tienes razón. Y eso me lleva a preguntarme si la derecha colombiana ya tiene un candidato definido para las próximas elecciones. ¿Qué opinas tú? Es una pregunta interesante. Quizás esta falta de propuestas concretas refleja la fragmentación de la derecha en Colombia. Vemos diferentes figuras compitiendo por el liderazgo, a diferencia del progresismo, que también enfrenta divisiones internas, pero parece tener una dirección más clara. Exacto. Tanto la derecha como la izquierda en Colombia están en un proceso de reconfiguración. Es como si las placas tectónicas se estuvieran moviendo y aún no sabemos cómo será el nuevo panorama político. La pregunta es si esta diversidad de voces y posiciones se traducirá en una mayor democratización del debate político o si, por el contrario, profundizará la polarización y la fragmentación del país. Y eso nos lleva a una pregunta clave para nuestros oyentes. ¿Quién liderará la derecha colombiana en la era post-Uribe? Es una incógnita. Lo que sí sabemos es que el panorama político colombiano está en constante evolución y que las próximas elecciones serán cruciales para definir el futuro del país. Pero para entender mejor este panorama, debemos analizar más a fondo algunos temas clave que surgieron en el audio.
Y uno de esos temas, que se repitió varias veces, es la educación. Exacto. La educación emerge como un tema central en este evento, aunque desde perspectivas muy diversas. Justamente iba a preguntarte sobre eso. ¿Cómo podemos interpretar estas diferentes visiones sobre la educación dentro del uribismo? Bueno, por un lado tenemos a Miguel Uribe Turbay, quien propone una medida punitiva hacia los maestros. Por otro lado, Andrés Guerra habla de la importancia de la familia en la educación. Son enfoques muy distintos que reflejan las diferentes corrientes dentro del uribismo. Es interesante cómo un mismo tema puede generar tantas interpretaciones y propuestas diferentes. ¿Qué nos dice esto sobre el estado del debate público en Colombia? Por un lado, nos muestra que hay una diversidad de opiniones, lo cual es positivo para una democracia. Sin embargo, también evidencia una falta de consenso sobre temas fundamentales como la educación. Parece que cada sector político tiene su propia visión y sus propias soluciones, sin un diálogo real que permita encontrar puntos en común. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. ¿Quién liderará el uribismo en el futuro? ¿Será alguien que pueda unificar estas diferentes visiones y construir un proyecto político coherente y atractivo para los votantes? Esa es la gran incógnita. El uribismo se encuentra en una encrucijada. Por un lado, tiene una base social sólida y una maquinaria política aceitada. Por otro lado, enfrenta el desafío de renovarse, de adaptarse a los nuevos tiempos y de superar la figura de Álvaro Uribe. Y mientras tanto, el país enfrenta grandes desafíos. La desigualdad, la violencia, la corrupción. ¿Crees que el uribismo o cualquier otra fuerza política estará a la altura de estos retos? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos como ciudadanos. No se trata solo de quién gane las próximas elecciones, sino de qué tipo de país queremos construir. Y para profundizar en este análisis, creo que es importante que analicemos algunos puntos específicos del audio que nos pueden dar más pistas sobre el futuro del uribismo. Volviendo al audio, me llamó la atención la importancia que se le da a la necesidad de unión en la derecha. Se menciona la diáspora en la que se encuentra y la urgencia de unirse para evitar un triunfo de la izquierda. Sí, pareciera que la unidad de la derecha es un tema que les preocupa bastante. ¿Crees que este llamado a la unidad es realmente genuino o simplemente una estrategia para movilizar a sus bases? Es una buena pregunta. Por un lado, es un síntoma de la fragmentación que ya mencionamos. Es interesante cómo se utiliza el miedo a la izquierda como un elemento aglutinador. Pero también hay que preguntarse si esta estrategia será suficiente para construir un proyecto político sólido a largo plazo. Porque apelar al miedo puede ser efectivo a corto plazo, pero no necesariamente genera confianza y lealtad a largo plazo. Y hablando de estrategias, también se critica en el audio la falta de propuestas concretas en este evento. Se menciona que parece más una reunión de agitadores políticos que un espacio para presentar ideas. Es cierto, se percibe una falta de profundidad en el discurso de algunos de los participantes. Se apela más a las emociones y la retórica que a la presentación de planes concretos. Esto puede ser efectivo en un contexto de campaña electoral, pero también puede generar desconfianza en el electorado que busca soluciones a problemas reales. Exactamente. Los votantes quieren saber cómo se van a abordar los problemas que les afectan directamente, no solo escuchar discursos apasionados. Y no podemos olvidar que este evento se produce en un contexto de crisis social y económica en Colombia. La pandemia, las protestas sociales, la inflación, son factores que sin duda influirán en las próximas elecciones. ¿Cómo crees que el uribismo está respondiendo a estas crisis? Bueno, esa es una pregunta compleja. Por un lado, el uribismo ha sido tradicionalmente fuerte en temas de seguridad y orden público. Sin embargo, las protestas sociales del año pasado demostraron que hay un descontento profundo en amplios sectores de la población. La pandemia también ha puesto en evidencia las desigualdades sociales y económicas del país. Es cierto. Y parece que el uribismo aún no ha logrado articular un discurso que conecte con las demandas de estos sectores. Su enfoque en la seguridad, que fue tan efectivo en el pasado, ya no parece ser suficiente para convencer a los votantes. Exacto. El próximo presidente de Colombia tendrá que enfrentar grandes desafíos, y para ello necesitará más que simples promesas o discursos incendiarios. Necesitará un plan sólido, un equipo capacitado y la capacidad de dialogar con todos los sectores de la sociedad. Volviendo al audio, hay un comentario que me llamó la atención. Al final se menciona que algunos de los presentes no llegan ni a concejales. ¿Qué crees que significa esto? Bueno, esa frase refleja la percepción de que algunos de los precandidatos del uribismo no tienen la experiencia o la capacidad para ocupar cargos de mayor responsabilidad. Es una crítica a la falta de liderazgos sólidos dentro del partido. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta de si el uribismo podrá sobrevivir sin Uribe. Si no logran desarrollar nuevos líderes, corren el riesgo de convertirse en un movimiento del pasado. Es cierto. Y esa es una pregunta crucial que nuestros oyentes deben considerar. ¿Puede el uribismo renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos? ¿O está condenado a desaparecer con la salida de Uribe de la escena política? Esa es la gran incógnita. El uribismo se encuentra en una encrucijada.
Por un lado, tiene una base social sólida y una maquinaria política aceitada. Pero por otro lado, enfrenta el desafío de renovarse y adaptarse a un país que está cambiando rápidamente. Exacto. Y mientras tanto, el país necesita líderes que puedan enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro mejor para todos. ¿Crees que alguno de los precandidatos que escuchamos en este audio tiene el potencial para ser ese líder? Es difícil decirlo con certeza. El audio nos da algunas pistas, pero también nos deja con muchas preguntas. Lo que sí queda claro es que el uribismo necesita encontrar una nueva generación de líderes, ¿no? Que puedan conectar con las demandas de un país que está cambiando rápidamente. Exacto. Y esa renovación no solo implica encontrar nuevas caras, sino también actualizar su discurso y sus propuestas. Deben ofrecer soluciones concretas a los problemas que preocupan a los colombianos, o sea, la desigualdad, la falta de oportunidades, la corrupción. Totalmente, necesitan ir más allá de las consignas y del discurso polarizante. Deben demostrar que entienden las necesidades del país y que tienen un plan viable para mejorar la vida de la gente. De acuerdo. Y para terminar este análisis, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Puede el uribismo sobrevivir sin Uribe? Después de escuchar este audio y analizarlo en profundidad, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el futuro del uribismo es incierto, ¿no? Depende de muchos factores, como la capacidad del partido para renovarse, la evolución del panorama político, la respuesta del electorado a sus propuestas. Lo que sí está claro es que el uribismo no puede seguir dependiendo de la figura de Uribe para siempre. Exacto, necesitan construir un proyecto político que tenga identidad propia, que vaya más allá de la figura de su líder histórico. Así es, y para lograrlo deben escuchar las demandas de la sociedad, adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer soluciones viables a los problemas del país. Si no lo hacen, corren el riesgo de convertirse en un movimiento del pasado. Es cierto. Y en última instancia, serán los votantes quienes decidan el futuro del uribismo. Así es, las próximas elecciones serán una prueba de fuego para el uribismo. Tendrán que demostrar que son capaces de ofrecer un proyecto político atractivo y convincente para una sociedad que está en constante cambio. Y a nuestros oyentes les recordamos que este es solo un análisis de un evento puntual. El panorama político puede cambiar mucho de aquí a las elecciones. Les invitamos a mantenerse informados, contrastar la información y formarse su propia opinión. ¿Quieren profundizar en el análisis de la política colombiana? Les invitamos a seguir nuestro podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán entrevistas, debates y análisis en profundidad sobre la actualidad nacional. Denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la política colombiana. Hasta la próxima.